Bueno, para nosotros es la noticia más importante porque últimamente se trata de minimizar con estadísticas. Son 4 personas, son 5 más. Pero lo que pasó en la Villa 1114 merece que lo charlemos con gente que sabe. Un gran gusto que estén todas las personas que más escriben, más saben, más conocen de este tema. Una Cecilia González que es, gracias por estar con nosotros, muy amable, periodista. Aparte voy a leer sus libros, Narcosur, La sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina, y ahora lo vamos a ver enseguida, todo lo que hay que saber sobre el narcotráfico. Y a Virginia Messi, que es una colega que escribe siempre y sabe un montón y también tiene su libro. Digo, ¿estamos mexicanizados, Cecilia, cuando uno habla frente a esto? No, no podría mexicanizarse jamás Argentina, porque siempre vengo diciendo que para mexicanizarse lo primero que tendría que ser Argentina sería tener una frontera con el país que más consume drogas, ¿no? En el mundo, que es Estados Unidos. Eso a nosotros ya nos condiciona muchísimo. Y además nosotros tenemos ya una historia de violencia narco y de crecimiento del narcotráfico de un siglo, con lo cual tenemos decenas de cárteles dispersos por todo el territorio, cosa que en Argentina, por supuesto, todavía no ocurre. Todo eso no quita la gravedad, no resta la gravedad de lo que está ocurriendo en Argentina, pero hay que analizarlo con base en la historia propia de este país, no en comparación con otros países, porque ahí sí se puede minimizar. Claro. ¿Qué es, Virginia? ¿Es la expresión de un hecho ya serio? El gobierno sostiene, somos apenas de tránsito, esto es un hecho aislado. ¿Cómo lo lees vos? Cuando vos decís, esto es un hecho aislado, que estas muertes... La de la 1114. Mira, el 1114 viene con una historia de violencia ligada al narcotráfico desde mediados de los 90. Va rotando un poco los protagonistas, otros no, otros permanecen, pero es una historia antigua. Es el viejo negocio de luchar y matarse por el territorio. Es lo que pasó muchas veces en San Martín también, con Mameluco Villalba y otras bandas narcos, con los narcosecuestros de principios del 2000. Lo que pasó ahora en la 1114, a mí no me sorprende, no le sorprende a los fiscales de Pompeya que investigan los casos, y que va a volver a pasar, porque en la medida en que vos desencadenás una venganza, ahora va a venir la réplica, y así. Hay un código penal distinto, que es el código penal narco en el territorio narco. No lo definiría como el código penal, es las vendetas narcos, la droga... y el narcotráfico tiene en su naturaleza la violencia por la ocupación de los territorios. Y eso genera más violencia, más muertes, más venganzas, y eso es lo que se vio siempre en la 1114, lo que se ve ahora y lo que se va a ver dentro de 15, 20 días. ¿Hay, visto ya no solo del relato periodístico, ¿hay un plan para abordar el tema o es simplemente contener lo más posible para que quede sectorizado? Yo ni siquiera veo esta segunda intención, ni siquiera lo veo que quede sectorizado. Lo que no hay en Argentina es un plan integral a nivel de Estado en el que colaboren tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, ¿no? Con reformas de leyes, con un enfoque que modifique políticas globales a nivel nacional, porque, como bien dice Virginia, estas muertes y esta violencia va a ir increciendo, es el proceso triste pero natural que va a pasar, mientras no se modifiquen las políticas. Ahora, yo te he escuchado muchas veces, Cecilia, hablar de los estadios del proceso, cómo comienza desde el consumo, ¿en qué momento estamos en la Argentina? En este recrudecimiento de peleas por territorios, por supuesto, y en el fortalecimiento de ciertas bandas, aunque también, esto también he hablado con Virginia en otras ocasiones, el gran problema es que hay un negocio para explotar. Entonces, aunque detengan a narcotraficantes, aunque desbaraten bandas, si no son unos van a ser otros, porque el negocio está. Entonces, lo que hay que analizar ya en otro sentido, más allá de hechos puntuales como esta masacre, es qué hacemos con el tema del narcotráfico, ¿no? Claro. ¿Cómo modificamos políticas? ¿Cuánto influye, Virginia, el negocio en cuanto a la cantidad de dinero que mueve a la hora de cooptar? Yo escuchaba a un sacerdote que decía, antes vos para entrar a una villa tenías que ir con el cura párroco, o en el peor de los casos con el puntero político, que era el que manejaba. Hoy tenés que ir con el que maneja la cuestión de la droga. Mira, para mí el ejemplo más concreto del poder corruptor narco y de cómo a veces ni siquiera gente que es narcotraficante termina atrapada, es el tema de los capsuleros. ¿Qué son los capsuleros? Capsuleros son las mulas, muy pobres en general, que tragan hasta 1 kilo y pico de cocaína y la transportan o de los países productores hacia Argentina, o de Argentina hacia Europa, en sus intestinos. Con el enorme riesgo, imagínate además lo que es tragar, 100 cápsulas de este tamaño, es decir, de cocaína envueltas en plástico,
viajar pensando que cualquier mínima fisura en esa cápsula te va a matar horrendamente, porque la muerte es horrenda. Entonces vos decís, mirá el poder que tiene el narcotráfico, que hace que una persona voluntariamente trague 100 cápsulas con el riesgo de tener una muerte horrenda. Bueno, eso trasladalo a todos los estadios. Hay una película que vos te vas a acordar, que se llama Yo te saludo María, o algo por el estilo, que es la historia de una capsulera, ¿no? Bueno, de ahí puedo decir, los márgenes de ganancia del narcotráfico son tan monumentales que hacen incluso que los propios narcos, esto es como un mito urbano, pero los investigadores te lo dicen, a veces se entregan cargamentos grandes.